Bienvenidos a su podcast favorito de temas necesarios e incómodos, Transición. Nosotros somos Estrella y Adrián y el día de hoy vamos a hablar de... Dead Name. ¿Qué es el Dead Name? El Dead Name es el nombre que le asignaron a una persona trans al nacer. Es decir, el nombre que te ponen tus papás de bebé. Que cuando descubres que eres una persona trans, obviamente no te identificas con ese nombre y decides cambiarlo a un nombre del género con el que te identificas. Le pusieron Dead Name o nombre muerto porque es el nombre que ya no quieres usar. Porque como que ya no te identificas con ese, ¿no? Así es. Al acto de llamar así a las personas a propósito se le llama dead naming, como si fuera un verbo. Entonces vamos a hablar acerca del trasfondo que tiene llamar a una persona trans con su dead name. ¿Por qué no debemos llamar a una persona trans por su dead name? Porque no estás respetando su identidad de género, no estás respetando con lo que se identifica esa persona. Hay personas que sé que inclusive se sienten violentadas por el simple hecho no solamente de que no estés respetando su identidad, sino que no estás validando quién es actualmente, y quién es actualmente es una persona que se siente mejor consigo misma que cuando le nombraron con ese nombre. Entonces, cuando una persona que no sabe pregunta acerca de ¿cómo te llamabas antes? Es como, primero, el preguntarse, ¿para qué me estás preguntando esto? ¿Para qué estoy preguntando esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué? Porque hemos hablado mucho acerca de cómo es que hay personas que violentan a las personas trans. Entonces, al saber el nombre previo a, de alguna forma es una herramienta que ayuda a estas personas transfóbicas a nombrarles por el nombre antiguo, por el nombre dead name, y así herir a las personas trans. Hay una línea delgada entre ser transfóbico y preguntar desde el no saber. Pero para la mayoría de las personas, y esto es una generalización, es una falta de respeto y es una agresión a su identidad. La mayoría, vuelvo a repetir, es una generalización, se van a enojar si tú les preguntas cómo te llamabas antes. ¿Cuál es tu verdadero nombre? O si lo saben, llamarles desde ese dead name o desde el nombre que tenían antes. El que ustedes puedan preguntarlo o no depende de la persona con la que están tratando. Pero desde mi experiencia, son más las personas que se sienten ofendidas, agredidas y que no quieren hablar del tema, a las personas que están abiertas a que les preguntes, a que están abiertas a decírtelo y que no se sienten agredidas u ofendidas. Un ejemplo claro de esto es muy reciente. El actor Elliot Page comunicó que él se identificaba como una persona trans y queer y que sus pronombres son él y ella, en inglés he y they. Entonces, muchos medios de comunicación ignoramos en realidad cuál fue su motivo, si fue transfóbico, si fue simplemente basado desde la ignorancia, pero comenzaron a decir como su dead name ahora es Elliot Page. Entonces es importante identificar que si ya salió a decirte cuál es su nombre, si ya salió a decirte cuáles son sus pronombres, entonces los respetas y punto. Tú no tienes injerencia en la vida de las demás personas. Este es un caso muy reciente, es un caso muy conocido, muy popular y que evidencia cómo es que se le nombra a una persona trans desde su dead name o desde su nombre elegido. El nombre elegido de las personas trans es muy valioso. ¿Por qué? Porque evidentemente viene totalmente distinto al que les pusieron cuando nacieron. Entonces, el nombre, como Adrián en algún momento les contó, es importante porque viene desde una conciencia totalmente distinta, porque es qué nombre me gusta, con qué nombre me siento identificada. Sí, ya va cargado con esta euforia de tu bien sentir. Y ahora imagínate si llegas con una persona y te pregunta cómo te llamabas antes o te dice el nombre que tenías antes, lo tiras emocionalmente.
También los pronombres vienen de la mano con el dead name, porque dirigirte a una persona no solo te tienes que dirigir con su nombre, con el nombre que eligió, sino también con los pronombres con los que se identifica, como en el caso de Elliot Page, que salió y dijo: yo soy trans, queer, y mis pronombres son ella y él. De alguna forma, recordemos que es importante también darles el tiempo a nuestra familia de que se adapte a los pronombres, al nombre elegido. Porque si ya se acostumbraron 15, 20, 30, 40 años a nombrarnos de una forma y ahora les estamos pidiendo que nos nombren de otra, que lo hagan distinto no significa que no quieren hacerlo, sino más bien que se están adaptando. Entonces también hay que darles un poquito de tiempo. Es importante también, eso es independientemente de ustedes cómo se sientan y también cuál es la relación que tienen con la otra persona, porque a veces podemos corregirles como de: oye, acuérdate que soy ella y me llamo Estrella. Primo. Pero también hay veces en las que la persona prefiere que no le corrijan, como lo que ocurrió con la mamá de Adrián. Y eso no quiere decir que te estén agrediendo a propósito o que estén intentando lastimar tu identidad, sino más bien es su proceso de adaptación, y también como persona trans tienes que aprender a respetar esos procesos. A ser también paciente, porque recordemos que cuando tú te descubres, también debes de ser muy paciente contigo en el aspecto en el que al inicio obviamente nos cuesta trabajo cambiar el O por el A o el A por el O, es decir, como enojada por enojado. Ese mismo proceso que pasan las personas trans al transicionar, también lo pasan las familias y las personas que estén a su alrededor. Entonces es solo como darle un poquitito de tiempo, pero también el hacerles saber cómo te gusta que te nombren. Hay personas que entienden a la primera de: a mí me gusta que mi nombre es así, o te pido que me nombres de esta forma, este es mi nombre, estos son mis pronombres y por favor respétalos. Hay otras personas que es como de: por favor ya no me llames de esta forma, que es como de una forma positiva de decirle: me gusta que hagas esto, me gusta que me nombres así, te pido que me llames así, a un negativo de: ya no me llames así, ya no me nombres así. Entonces, acuérdense que como lo platicamos en el episodio del lenguaje inclusivo, también hay que acostumbrarnos a preguntar los pronombres. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Cuáles son tus pronombres? Entonces, inclusive la forma en la que se presentan. Yo soy psicóloga y me llamo Estrella, entonces sus pronombres son femeninos y su nombre es Estrella. Y si no sabes, preguntar directamente cómo te llamas y cómo quieres que me dirija a ti. ¿Se acuerdan que platicamos acerca de que lo ideal es no asumir la orientación sexual de las personas? Aquí es igual. Lo ideal es que no asumamos la identidad de género de las demás personas, sino porque la vea con X ropa, quiere decir que se identifica con cuál género. Entonces, acostumbrarnos a preguntar sus pronombres y su nombre. Y respetarlos, evidentemente. Ahora, también una forma que he visto de la cual agreden a las personas trans, si no conocen su dead name, es cambiarle el género al nombre que ellos eligieron. ¿Cómo? Sí, es decir, si yo me llamo Adrián, que me llamen Adriana. Sí, y eso, si se dan cuenta, eso ya llegamos a un nivel de violencia y agresividad distinta al simplemente es que yo no sabía. Cuando tenemos amistades o personas cercanas a nosotros que están transicionando, pues obviamente la costumbre es llamarles por el nombre que conocíamos. Uh-huh. Si ya nos dijeron: oye, acuérdate que mi nombre es tal, ay, es verdad, discúlpame, y lo cambias. Pero si yo ya sé que esa persona se llama de una forma distinta, con sus pronombres son distintos, y aún así yo le llamo por los pronombres y el nombre que yo conozco, entonces ahí sí ya estamos hablando de violencia porque lo estás haciendo con la intención de lastimar. Entonces, esto es muy importante porque las personas trans en general sufren muchísimo cuando se les violenta de esta forma, porque no necesariamente necesitas pegarle, no necesariamente necesitas violentarle físicamente. Eso de hablarle por su dead name, eso hablarle con pronombres incorrectos, eso es violencia psicológica. Ahora, hay personas que por X o por Y razón no han actualizado sus documentos o simplemente no quieren.
y eso no hace menos válido el nombre que eligieron. De igual manera se debe respetar aunque esté o no esté en sus documentos oficiales. Porque justo hay muchísimas personas que te llamo como viene en tu identificación oficial. Y aquí dice que te llamas Panchito. Es como, no, pero yo te estoy pidiendo que me llames Joaquina. Entonces es más que nada de respeto a lo que te están pidiendo, a lo que te están diciendo. O sea, ¿quién anda por la vida enseñando la identificación oficial para ser nombrada como dice ahí? La verdad es que eso no pasa. Hay personas que deciden no cambiar su nombre porque su nombre por sí mismo ya es un nombre neutro. Por ejemplo, Michelle o Ariel o Alex, no sé. El punto es que estos nombres evidentemente no cambian o no tienen la intención de cambiarlos, pero sí cambian los pronombres. Entonces aquí es cuando viene el respetar la identidad de género con el pronombre. El nombre va a ser el mismo, pero es como lo que tú decías al inicio, que viene de la par el nombre con el pronombre. En este caso el nombre no cambia, pero el pronombre sí. Y ese es el que tienes que utilizar, el que te piden que utilices. Ahora, ¿de qué depende que una persona esté abierta o no esté abierta a decir su dead name? ¿O de qué depende que una persona se ofenda o no se ofenda? ¿Tú qué dices? Es difícil porque no se puede generalizar. En muchos casos hay personas que literal el pronombre que utilices conmigo está bien, yo soy ella y soy él, y está bien, y me puedes decirte tal nombre, y punto. Pero hay personas en las que en tu vida se te ocurra ponerles un pronombre distinto o un nombre distinto, porque entonces ahí ya va a haber problemas. Lo recomendado es, pues, preguntarle sus pronombres, su nombre y respetarlo. Esa es como la raíz de respetar el nombre y el pronombre, porque tú no sabes qué heridas le estás abriendo a esa persona. Si tu intención es llegar y lastimar, tú no sabes cuánto estás lastimando a esa persona porque tú no conoces la historia detrás de esa persona y de ese nombre. O sea, puede haber una persona que sufrió muchísimo en su infancia, en su adolescencia, y que con el cambio de nombre está llegando a un nivel de satisfacción, de felicidad, y el que tú le digas por su nombre muerto, su nombre pasado, estás abriendo muchas heridas que esa persona pasó anteriormente o antes de hacer su transición. Esto es como un término que yo adapté conmigo, pero yo lo llamo como que yo hice las paces con mi pasado. Yo no tengo ningún problema con mi ser pasado. Con tu yo antes de la transición. Ajá. Hay personas que cuando llegan a consulta te hablan antes de la transición como la persona que se murió o en el pasado o cuando yo fui tal persona. Pero o sea, hay personas que literal odian, aborrecen la persona que eran antes. Entonces sí es como muy fuerte siquiera acordarse de ese pasado. Sí, porque como lo hablamos, viene cargado de cosas que no les gustó vivir, que no querían vivir, que no se sentían a gusto, entonces lo relacionan, este nombre, este género, esto, inclusive colores, cosas así, lo relacionan con su pasado que no disfrutaron en lo absoluto. Ahora, lo que yo hice fue decir, ok, Adrián antes vivía adentro y Karen vivía afuera y simplemente yo lo puse como que cuando transicioné cambiaron de lugar. Karen pasó a vivir adentro y Adrián salió a expresarse, salió a vivir desde fuera. Plenamente. Ajá. Entonces a mí me funcionó, no sé si de manera como terapéutica o algo así, poner a Karen en tercera persona como alguien más en mi vida, como si estuviera conmigo, como una amiga, como parte de mi familia, como alguien, como una compañera, como con alguien con quien puedo hablar, desahogarme, platicar, y eso lo hago en Instagram. Tengo una sección que se llama Hablando con Karen, que no tiene una frecuencia establecida, pero cuando pasa algo relevante en mi vida o se juntan cosas que ya llega un momento en que digo quiero hablar, quiero platicarlo, le escribo a Karen como platicándole qué ha pasado, qué es de mí, porque yo siento que de cierta manera ella está viendo lo que yo estoy pasando y se quiere enterar como de lo que está pasando porque fue su vida y ella vivió parte de, y yo quiero seguir haciéndola partícipe de esa vida que ella de cierto modo renunció o me dejó
a mi vivir como Adrián. También tiene mucho que ver porque tú ves a Karen como esa persona que te ayudó a animarte a estar aquí. Es como muchas de las cosas que platicas en la sección, pero justo es una forma en la que tú le estás agradeciendo lo mucho que hizo por ti hasta el momento que decidiste transicionar, el momento en el que decidiste salir a ser tú. Sí, esta es una decisión de cada persona. O sea, como ya lo comentamos, hay personas que odian y deciden enterrar todo eso. Pero a mí me pareció algo, no sé, bonito hacerle honor a todo eso que ella vivió, porque de cierta manera ella sufrió todo esto de no sentirse a gusto, no encajar en ningún lado, de no sentirse a gusto con la vida que estaba viviendo, aunque no sabía qué pasaba, pero, o sea, nunca se sintió plena. Entonces fue la manera que yo encontré de homenajear o de hacer honor a todo eso que ella pasó, para decirle, valió la pena todo lo que pasaste y ahora estamos contentos, estamos felices, estamos plenos dentro de lo que cabe y por lo menos en esa área identitaria estamos plenos y sé que ella está contenta, está feliz por mí y esta fue una manera que yo encontré de, no solo de homenajearle, sino de yo hacer las paces con esa persona o ese pasado que fui en algún momento y que está padre. Y así como tú hiciste las paces con tu yo pretransición, también hay personas que lo hacen, hay personas que simplemente no lo hacen, no lo van a hacer y no es algo que el resto de las personas tengamos injerencia en ello. Entonces también es respetar cómo es que cada quien se nombra y respetar la forma en la que cada quien lo está viviendo. Es decir, no voy a llegar con una persona a decirle, deberías hacer esto para que tú te sientas mejor cuando te dicen por tu... O sea, no se trata de que yo no tengo nada que ver en la vida de las demás personas. Es más bien algo que cada quien decide. No, porque eso no te garantiza que tú no te vas a sentir mal si llegan y te nombran con como te llamabas antes. O sea, a mí no me ha pasado, espero que no me pase. Siento que no me afectaría ya tanto por este trabajo que llevo de yo hacer las paces con eso, pero no es algo que me gustaría que me pasara. Y yo tampoco tengo el derecho de que porque yo lo hice así o yo lo trabajé de esa manera, todas las personas lo tengan que trabajar o todas las personas lo tengan siquiera que lograr o que hacer las paces con esa persona que fueron antes. Entonces, depende absolutamente de cada persona. Hay personas cis, o sea, no trans, que cuando conocen a una persona trans, lo único que hacen es como enfocarse en el proceso de transición, enfocarse en su ser trans, cuando sabemos que una persona trans no solamente es trans, sino también es el rol que esté ocupando en su vida, en su familia, también es profesionista, también es XY cosa, o sea, no solamente es como, háblame de tu transición, ¿y cómo te llamabas? Y ya te operaste, y ya, o sea, son cosas que no sabemos realmente a veces que es por curiosidad, por querer conocer, porque eres la primera persona trans que conozco, hay otras que más bien es por morbo. Entonces, debemos dejarle de quitar el foco al proceso de transición de una persona trans, porque es como en las películas, que si sale una persona trans se enfocan en la transición, en cómo sufría al inicio y después cómo ella es feliz, pero no hablan acerca de cuál es su papel en la vida de la persona trans. Entonces, hablando de esto, Ofelia Pastrana en un reportaje justo como del Dead Name para Homosensual dijo, qué triste que lo que más le importa a la gente es tu transición. Esto recalca la noción de que lo importante de ti es quién naciste y no quién eres. Entonces, básicamente habla acerca de cómo es que se enfocan en el cómo nació esta persona, en qué tan infeliz era antes de iniciar su transición. En qué tanto tuvo que hacer para realizar esa transición. Así es, como cuando conocen que una persona es trans y se ponen a googlear antes, fotos de antes. Hay veces que las fotos son públicas y es justamente el documentar cuál es mi proceso pre-transición al de transición, pero hay veces en las que no son públicas y literal van y se meten y buscan quién sabe por dónde para de alguna forma su objetivo es ridiculizar, es evidenciar, es lastimar a las personas y esto tampoco está chido. También es por eso la importancia de que se pregunten ¿para qué quiero saber cómo se llamaba? ¿Para qué quiero saber si ya se hizo X o Y operación? ¿Para qué quiero ver cómo se veía antes? Entonces son cosas que necesitamos cuestionarnos desde la
norma del sistema con C. Entonces, identifiquen cuáles son los propósitos. ¿Para qué quieren saber eso? Y a partir de ahí, nombrarle a las personas cómo se identifican. Y esta cuestión de que el que hayamos personas abiertas a que no escondemos el nombre, o es público, o las fotos públicas, también depende de qué persona llegue y te pregunte. Si llega un desconocido y a mí me dice, oye, a ver, pásame una foto de cómo eras antes, pues yo le digo, no, ¿para qué? ¿Para qué quieres saber eso? Jaja, saludos. O cómo te llamabas antes, no. Por más abierta que esté una persona a compartir su pasado, también hay límites. Y justo es respetar esos límites que te están poniendo. Hay veces que desde nuestra autorregulación, yo sé que yo no voy a ir a preguntarle a tal persona si ya se operó, si ya... Inclusive cosas que no tienen que ver con lo trans. El punto es que hay cosas que sabemos que no se preguntan y que nosotros nos vamos poniendo nuestros propios límites de respeto, de educación. Entonces, hay veces en las que las personas a las que les preguntamos quizá son muy flexibles y es como de ok, no te digo nada, pero me está incomodando tal comentario. Y también está, o sea, si tú no tienes intención de lastimar, si tienes curiosidad, si quieres aprender, también está la forma de preguntar. También hay formas de preguntar y formas de comunicar, como ya lo vimos en el caso de Elliot. Había notas muy padres que decían, Elliot Page acaba de anunciar que es trans y que sus pronombres son tales. Pero había otras que la misma nota de una forma agresiva y violenta. Es lo mismo si tú te topas con una persona trans y tienes curiosidad, quieres saber, quieres aprender. Primero, infórmate por fuera lo más que puedas y luego, si quieres saber más, si tienes curiosidad, puedes llegar con esa persona a preguntar. Pero pregunta con cautela. Con una forma correcta de preguntar y adecuada, educada. Y sabiendo que esa persona está abierta a contarlo. Porque si, aunque tú preguntes de la mejor manera, si es una persona que de plano no está dispuesta a tocar ese punto, se va a sentir agredida y ofendida. Entonces, ¿cuál es la manera de saber los límites? Preguntando. También influye mucho que si conoces a una persona cercana a ti, a la que tú sabes que puedes preguntarle lo que sea, adelante, aprovecha y qué padre. Si acabas de conocer a una persona, no se te ocurra preguntar esas cosas porque tú no conoces cuáles son sus límites, tú no conoces qué sí le gusta y qué no le gusta. Y no conoces su historia. Claro, entonces si vas a preguntar, procura hacerlo con personas que tú ya sabes, que te van a contestar y que saben que lo tuyo es más curiosidad, porque hay personas que no te conocen y tú vas y les preguntas lo mismo y van a decir, esta persona morbosa, ¿qué? Pues, ¿qué te importa? La manera de saber los límites es que tanto conoces a esa persona y que tú sepas qué tanta información está dispuesta a dar. Si no conoces esos límites y no sabes qué tanta información está dispuesta a darte, no preguntes. Porque lo más probable, repito, esta es una generalización desde las personas que conocemos o los casos que hemos visto, sabemos que la mayoría no está dispuesta a otorgar esa información, la mayoría se ofende, la mayoría se siente agredida y no quieren compartir esa parte de su vida. Entonces, con estas personas lo más recomendable es respetar y llamarles como te dicen, con los pronombres con los que se identifican y respetar esa parte de su pasado de que no se toca. O sea, esos temas no se tocan, no se preguntan ni nada. Y también hay que recalcar que si tú lo quieres compartir y si no lo quieres compartir, no hay una forma correcta de hacerlo. Como ya dijimos, no hay una forma correcta de ser trans. Igual no hay una forma correcta de vivir esta parte de nuestro pasado. Si tú lo quieres compartir, está bien. Si no lo quieres compartir, también está bien. Esto es únicamente tu decisión. Tú decides si lo quieres compartir o no lo quieres compartir. Y nadie puede venir a decirte, oye, tienes que hacer esto o no tienes que hacer esto. Es simplemente como tú te sientas más cómodo, cómoda, cómode, compartiéndolo o no compartiéndolo. Porque recuerda que no hay una sola forma de ser trans. Hay tantas formas de ser trans como personas trans en el mundo. Y esto es uno de los puntos más importantes que tenemos que tener claro para poder ser tú en todo su esplendor. Todo lo que hagas con el único objetivo de que tú estés bien, te sientas a gusto y te sientas cómodo contigo mismo. ¿Ok? Ok.
Si eres una persona trans, cuéntanos si a ti te gusta mantener esa parte de pretransición solamente para ti o es algo que como Adrián lo publicas por todos lados. ¿A ti te gusta que te pregunten contar acerca de tu yo pretransición? De ser así, cuéntanos cómo es que haces quizá diálogo, quizá interacción con tu yo del pasado. Cuéntanos en los comentarios o por nuestras redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook, Instagram, Twitter como Transición. A mí me encuentran en mi Facebook, Twitter e Instagram como psic_estrella_nz. Y a Adrián lo encuentran en su Instagram para que le echen un ojo a su sección de Hablando con Karen como Adrián_Cadrit. Si tú no eres una persona trans, cuéntanos qué te gustaría preguntarles a las personas trans y quizá podamos hacer un episodio de lo que quieren saber de las personas trans. Y con mucho gusto te las podemos contestar. Mientras, no metas la pata y no le preguntes nada que no debas a una persona trans. Respeta su nombre y sus pronombres, por favor. Pícale a todos los botones, seguir si nos escuchas en alguna plataforma de podcast. Si nos consumes en YouTube, dale a suscribir, like y a la campanita para que te avise cada que subimos un nuevo episodio. Date una vuelta por todos los episodios, hay mucha variedad ahora, ahí tenemos temas incómodos, tenemos temas trans. Parece que empezamos ayer, pero ya hay como 12 o 13 episodios que pueden ver con temas muy interesantes. Recuerda que la forma en la que tú trates a las personas es la forma en la que las demás personas se van a referir a ti y te van a tratar así. Entonces, sé una persona amable, sé una persona empática y ayuda a que este mundo sea mejor cada día. Chao. Bye. ¿Grabas ya?